Muy buenos días. Bueno, pues como pudieron ver en el documento que está en el Google Classroom desde esta mañana, el tema para esta semana es el ensayo expositivo. Ojo, ya estamos pasando a trabajos bien estructurados, la verdad con unas especificaciones bastante puntuales y pues necesito que haya claridad en este tema, ya que el ejercicio o la aplicación que ustedes van a hacer pues tiene bastantes ítems por calificar y necesito que todo esté bien. Así que vamos a aprovechar esta explicación. Bueno, pues aquí en la parte inicial simplemente hago una introducción, que eso vendría siendo como la continuación de esa serie de trabajos que hemos venido haciendo desde hace unas cuantas semanas, donde ustedes conocen los tipos de oraciones, pues bueno, los tiempos gramaticales ya los manejan muy bien. Pasamos a tipos de textos, también cómo crear un buen texto, o sea, las fases de escritura, y pues ahora es tiempo de poner eso en práctica, pero de una forma como se pondría normalmente en un trabajo un poco más académico. Entonces, bueno, vamos a empezar. Mm, Básicamente en este documento lo que les voy a decir son las partes de un ensayo expositivo que debe cubrirse en él, también el estilo que debe tener. Ya más adelante pues les diré qué es eso de estilo, también la finalidad y algunas reglas pues para cumplir lo que se pretende en este tipo de ensayos. Entonces, bueno, básicamente nosotros tenemos tres partes. Empecemos pues por las partes del ensayo. Tres partes, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ojo, aquí no es el típico cuento narrativo que nosotros hemos estado haciendo hace bastante, que es en la introducción, pues nosotros decimos el contexto, que los personajes, que en dónde sucede, que pues, el protagonista y etcétera, etcétera. No, aquí en la parte de la introducción nosotros vamos a presentar una pregunta problemática o, en otras palabras, puede ser una hipótesis. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, resulta que si usted va a hacer un ensayo expositivo, usted se va a plantear una pregunta que debe responder al final del texto, pero cuando usted dé la respuesta a esta pregunta o a esta hipótesis, usted tiene que haber desarrollado toda la idea con muy buenas bases bibliográficas, con buenas referencias, con buenas citas y demás. Entonces, lo que se hace en la introducción es plantear una situación problema, una pregunta problemática, una hipótesis, decir por qué es relevante esa hipótesis y cómo se va a trabajar el texto. Así que mucho cuidado porque aquí ya abandonamos lo que es lo narrativo, que es lo que hemos estado trabajando desde hace buen tiempo, para irnos a otros terrenos. Entonces es muy importante eso. Entonces aquí dice aquí, usted presenta una pregunta problemática o una hipótesis sobre el tema. Debe presentar los elementos que usted considere importantes brevemente. Eso quiere decir como las ideas que usted va a abordar, pero de una forma muy rápida. O sea, ahí en la introducción usted no se puede regar en sus ideas porque para eso está el desarrollo. Les recuerdo que para lograr un buen escrito deben utilizar lo que nosotros vimos en pues, clases pasadas, que son las fases de la escritura, ¿no? Tener todos los elementos desde antes, por adelantado, cosa que usted solo sea redactar y de una hacer un buen trabajo. Entonces, pasando a la segunda parte que vendría siendo el desarrollo, aquí es donde usted va a desarrollar, valga la redundancia, las ideas principales y también las subideas o las ideas secundarias sobre el tema. Entonces usted va a investigar, por ejemplo, trabajos investigativos, pueden ser tesis, de pronto algo científico, y pues usted debe tener muy en cuenta el nombre del autor, el nombre de la obra que hizo o del nombre de la investigación y también el año en que se hizo. Ya más adelante les voy a explicar cómo hacer esas citas y de todas maneras les dejo un link por ahí para que ustedes investiguen un poco sobre las normas APA, que eso es un dolor de cabeza para los principiantes, pero es mejor que les dé el dolor de cabeza ahorita y que en la universidad pues de pronto la pasen más suave. Entonces, bueno, aquí lo que hice es básicamente lo que acabo de mencionar. Aquí es donde usted expone sus ideas, pero basándose realmente en trabajos
previos de personas que investigaron sobre el tema. Entonces, con eso, su sustentación o el texto que usted intenta exponer, recordemos que es un ensayo expositivo, va a tener mucho más peso. Ojo, si usted no pone citas, si usted no pone referencias, su texto va a quedar como si fuera una opinión personal. Y la verdad, una opinión personal en un texto expositivo no va. De pronto en uno crítico, ahí sí. Pero en el expositivo usted necesita basar sus conclusiones, sus respuestas en teorías que ya se hayan trabajado. Entonces, bueno, aquí pues dice que es importante tener pues citas que soporten lo que usted está diciendo. Y para terminar en la parte de la conclusión, muchachos, aquí es donde vamos a dar respuesta, pues como les dije hace un momento, a lo que es la pregunta problema, o sea, la vamos a retomar, o pues también puede ser la hipótesis, eh, pero pues aquí vamos a decir por qué es válido, eh, digamos, todo lo que ustedes abordaron en el desarrollo y por qué eso da respuesta tanto negativa o positivamente a lo que es la situación problemática. O sea que tiene que ser una redacción muy bien trabajada, muchachos. Vuelvo a repetir, la introducción usted plantea una situación problemática o pues como lo llamamos o lo llaman en los textos académicos una pregunta problemática o si quiere una hipótesis. Una pregunta problemática puede ser, ¿los jóvenes de hoy en día son capaces de leer asertivamente por voluntad propia? Entonces usted empieza a desarrollar por qué esto es válido, por qué esto es posible, por qué esto se da, cuáles son los móviles, etcétera, etcétera. O la hipótesis, que ya es hacer como una afirmación sin usted tener la seguridad del asunto para este tipo de temas. Los jóvenes serán capaces de leer por voluntad propia. Entonces es algo que usted está afirmando. Ah, y en la conclusión, después de haber desarrollado todo el tema, en la conclusión usted va a decir por qué los jóvenes sí van a leer por voluntad propia basado en todo lo que usted dijo. Porque pues hay mucha motivación, mucho estímulo visual, etcétera, etcétera. O pues puede dar respuesta a la problemática. Según los estudios realizados, es muy probable que los jóvenes tengan la voluntad de leer por bueno, pues por hacerlo de su manera individual, ya que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, bla 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 bla. Entonces ahí va, estas son las tres partes, muchachos, deben estar muy bien desarrolladas. Aquí no hay un límite como que la introducción una hoja, el desarrollo tres hojas, no. Pero sí debe quedar muy claro cuando yo pase de la introducción al desarrollo y del desarrollo a la conclusión y no por títulos. En este tipo de trabajo usted no pone introducción, bla 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 bla, desarrollo, bla bla, bla. No. Usted pasa de párrafo a párrafo y el lector debe saber en qué punto se está pasando de la introducción al desarrollo y del desarrollo a la conclusión. Se pueden utilizar o pues necesito que utilicen muy bien los conectores lógicos, que eso es algo que hemos trabajado bastante. En otras palabras, de acuerdo con, tomando en cuenta lo anterior, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos otros aspectos que tenemos o que debemos tener en cuenta a la hora de crear nuestro ensayo expositivo, que es pues la extensión. Normalmente un trabajo o un ensayo expositivo comprende de 3 a 10 páginas. No se preocupen por cuestiones de tiempo, tanto suyo como también del docente y pues el tiempo que requiere la calificación de esto, pues no lo voy a poner o no voy a seguir esta norma al pie de la letra, voy a ponerlo de más. No mentiras, va a ser menor la cantidad de páginas, así que no se preocupen. Hablando un poco acerca del estilo, eh, aquí es donde se cubren ciertos aspectos como el lenguaje y otras cosas que vamos a ver. Pues por ejemplo, empecemos con el lenguaje. Ojo, aquí necesitamos que usted sea muy formal, pero no requiero que el texto se vuelva aburrido, ladrilludo. O sea, usted tiene que manejar un lenguaje apropiado, pero la lectura debe ser agradable. Así que usted tiene que encontrar la manera de utilizar términos que no sean coloquiales, pero que entretengan a la hora de leer. Porque una lectura de 7 páginas en la cual todo sea bla bla bla, o sea, textos muy estructurados, textos
perdón, párrafos estructurados o párrafos que no motivan a ver qué pasa en el siguiente párrafo, pues normalmente ese tipo de textos se abandonan a mitad de camino. Así que necesito que ustedes vayan eh, haciendo conciencia en esa parte. Hay unas reglas que se deben cumplir. Debe ser claro y conciso. O sea que usted tiene que jerarquizar las ideas. Para eso es que les enseñé la técnica del mapa mental. Usted, cuando ya tenga las ideas o tenga los textos que quiere llegar a cubrir en su trabajo, pues entonces usted ya empieza a darle importancia a las ideas. Entonces, esta lo voy a mencionar primero porque este autor habla de un problema muy similar al que vivimos en el contexto que yo puse en el trabajo. Esta va de segundo porque toca el tema, pero pues no va tan cerca de nuestro contexto. Y esta última simplemente lo menciona, pero dicen unas palabras que son válidas. Entonces ahí va, usted tiene que dar la importancia. Ya sea que usted quiera hablar del menos importante al más importante o del más importante al menos importante. Pero tiene que verse un orden. Porque si eso no se nota, muchachos, les digo que los trabajos les van a quedar mal. O sea, si ustedes no tienen una preparación previa, o sea, valga la redundancia, para hacer sus escritos, eso no les queda bien y si no les queda bien, eso significa una muy mala nota. Y pues una muy mala nota es un golpe muy duro a la economía y también a su tiempo. Entonces, bueno, pasamos al siguiente punto que vendría siendo ser preciso. O sea, trate de utilizar palabras conocidas, palabras comunes. Trate de evadir palabras muy finas, muy estructuradas, que muchas veces las utilizan sin saber 100% el significado de ello o si se puede aplicar o no a X o Y contexto. O sea, si usted va a utilizar palabras muy estructuradas o pues con un lenguaje muy alto, demasiado académico, usted debe conocer muy bien esas palabras. Si usted de pronto no las conoce, yo le recomiendo quédese en el lenguaje básico. Eso sí, no vaya a poner cosas como contracciones o como palabras tipo niga o I don't know what chat doing. No, o sea, en lo básico está la riqueza del asunto. De hecho, en las universidades a uno lo que les dicen es utiliza las palabras que usted conoce, simplemente organícelas bien. Ya. Aquí dice que debe ser coherente, o sea, los párrafos deben ser lógicos. Cada uno debe ir relacionado al anterior, o sea, deben ir conectados, cosa que el lector siempre siga una secuencia. Si usted no logra eso y si de pronto usted menciona un párrafo, luego menciona, digamos que otra idea secundaria y luego vuelve a pasar a una idea primaria sin tener conexión con el párrafo de arriba, el lector se va a perder. Y si el lector se pierde, él no va a intentar, se los puedo decir con mucha seguridad. Los profesores no se devuelven a ver si los profesores se entendieron mal. No, ellos simplemente ponen el trabajo, no está bien estructurado y pues van poniendo la nota. Ojo, el texto debe ser consistente. A la hora de usted elegir sus fuentes bibliográficas, de textos o lo que sea, trate de elegir fuentes que no contradigan lo que usted va a decir en su hipótesis o en la pregunta problema. O sea, usted debe ser lógico en todo lo que dice. No como que, según estudios, dicen que el cielo es azul. Y más adelante la señorita Pepita Pérez afirma que el cielo es rojo. Entonces, por eso, tan, tan, tan. Claro, ahí hay una contradicción y usted no está argumentándola bien. Si usted va a poner algo que contradiga su idea, usted tiene que ser muy bueno exponiéndola y eso requiere más texto. Y pues yo la verdad no requiero más texto, sino más calidad. Así que por favor traten de ser coherentes. Aquí dice que sea consistente. Ah, bueno, consistente ya la dije. Y pues mucho soporte, muchachos. O sea, eso quiere decir usar citas o usar referencias. Por favor, investiguenlas desde antes, cosa que usted ya vaya a la fija que va a utilizar dos o tres autores que tocan el tema que usted quiera abordar y ya, no que usted va escribiendo y yo voy a hablar sobre el pato azul. Entonces usted va a investigar sobre el pato azul y más adelante va a hablar sobre los patos rojos y luego ya tiene que investigar sobre los patos rojos. No, le recomiendo que busque por adelantado sus fuentes, cosa que usted sepa de qué vaya a hablar puntualmente y no haya como espacio a la improvisación.
Dice que la finalidad del documento es hacer o lograr un motor de reflexión, o sea que la gente que lea lo expositivo o lo expuesto en su texto, em, como que entre una duda o pues reflexione acerca de su posición frente a ese tema. No de convencer, usted simplemente va a exponer ideas, pero entonces eso va a causar una reflexión en el lector. Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Muy bien, aquí les dejo unos links, muchachos. De hecho, me basé en muchos para crear esta clase, así que los pueden leer. Hay varios que están en español, hay otros que están en inglés. Y pues por aquí hay un videito de un chico que explica este tema. Es un poco largo el video, pero es muy enriquecedor. Entonces se lo recomiendo. Les recomiendo también activar los subtítulos en español, pues si les queda un poquito difícil de entender. Ahora vamos a la última parte que vendría siendo la actividad o lo que ustedes van a hacer en esta semana. Entonces, pues lo primero, como siempre, es tener esta información en su cuaderno, muchachos. Eso, pues lo montan a la plataforma por medio de fotos. Segundo, aquí sí van a utilizar Word, o sea, el programa Word. Van a crear un ensayo expositivo utilizando los pasos y las recomendaciones dadas. Por favor, utilice el mapa mental, porque el mapa mental vendría siendo algo así como un borrador a su texto principal. Entonces usted ahí ya se da cuenta qué utilizar, qué no y esto. De hecho, para crear esta clase yo hice un mapa mental y a la hora de redactarlo en este texto me quedó súper sencillo. Muy bien, aquí ustedes tienen estos temas para elegir solo uno de los tres temas. O sea, ustedes ya son libres de hacerlo, ya ustedes, pues es su decisión. El primero es vida en otros planetas. Si ustedes quieren abordar ese tema, pues investigan fuentes al respecto, etcétera, etcétera. Protestas por el racismo. Entonces ustedes saben que esto es un episodio mundial en estos momentos, entonces pueden investigar cosas sobre el tema. Y pues tenemos la tecnología 5G. Entonces solo escogen uno, no tienen que hacer un trabajo de los tres. Escogen uno y empiezan a desarrollar toda su idea. Aquí pues hay unas condiciones para aplicar en sus ensayos. Primero va a ser de 2 páginas, no menos ni tampoco más. O sea, uno de 3 páginas, usted ya tiene que empezar a eliminar información, cosa que quede 2 páginas. Si hizo 1 y media, pues entonces va a accionar su creatividad para terminar esa media página. Entonces, 2 páginas. Lo van a hacer con el tipo de letra Times New Roman, que es este tipo. De hecho, este documento está hecho con estas especificaciones. El tamaño de la letra va a ser 12. Mire cómo es un tamaño de letra 12. Mire el documento, pues así normal. Este es el tamaño de la letra. El espaciado va a ser de 2.0. Esto va a hacer que las 2 páginas sea un chiste, muchachos. Miren, el espaciado 2.0 es esto. Mire que hay demasiado espacio entre las líneas. O sea que fácilmente usted va a llenar 2 hojas rápidamente con 3 ideas que desarrolle. Aparece aquí, no necesito portada y contraportada, ¿no? Simplemente tecnología 5C por Mauricio Dorado. Ya, eso es lo único que necesito. Necesito que haya una página extra que sea la bibliografía en donde usted mencione los documentos que utilizó para soportar sus ideas. Por favor, utilicen las normas APA. Por aquí les dejo un link donde pues, se pueden informar sobre cómo hacerlo. Entonces, si usted eligió 3 textos, 3 investigaciones, entonces deben tener muy en cuenta el nombre de la persona, el nombre de la obra y el año. Entonces por aquí yo tengo este documentico que está en francés, que hizo parte de mi investigación de la tesis. Entonces, miren, yo analicé este documento al 100%. Tan, tan, tan. Entonces, estas personas basan muchas ideas en otros lectores, en otros autores, perdón. Entonces, por ejemplo, Boré 2000. Eso significa que este fue el escritor y este fue el año en que se hizo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta del nombre de la obra? Simple, yo me voy al final del documento y debe haber una parte de referencias. Entonces yo voy a buscar a Boré 2000 y me aparece que el libro donde esta persona sacó ese texto se llama El borrador impensable al estudio, el francés de hoy, la página 105. Bueno, pero estos datos ya son
digamos que muy puntuales para que las personas que van a revisar estos documentos pues no tengan que mirar todo el libro. Pero digamos que lo mínimo mínimo que debe haber en una citación tipo APA es el nombre, el año, el nombre de la obra. Ya de aquí en adelante, pues el capítulo que abordó, el número de páginas y pues las secciones, bueno, eso ya es totalmente opcional. Entonces ahí está, muchachos. Con eso pues termino la parte de la explicación y pues si hay preguntas, este es el momento porque quiero que este trabajo quede muy bien hecho.